Bien. Buenas, estamos con el profesor don Luis García Tojar, profesor de Sociología. ¿Cómo valoras la influencia de las páginas, de este tipo de páginas web, en la labor que hacen los estudiantes de hoy en día? ¿Cómo les afecta? El buscar apuntes, etcétera. Pues es difícil saber qué uso hacen los estudiantes de ese recurso, porque es un uso que normalmente no se confiesa al profesor. O sea, los alumnos no te dicen, oye, es que me he bajado tus apuntes de tal. Por la extensión de este tipo de páginas y la multiplicación de este tipo de recursos, yo presupongo que es un uso bastante intensivo. Incluso hay un cierto negocio en este sector, por llamarlo de alguna manera, lo cual significa que hay demanda y que se utiliza el recurso. En la práctica, en clase, yo lo que veo es que hay un determinado tipo de alumno que piensa que como ya tiene los apuntes, pues no es necesario, no necesita atender tanto en clase como antes se debía, y entonces hay una cierta despreocupación que sin embargo no lleva a no asistir a clase. Es muy curioso que yo veo un tipo de alumnos, no quiero decir que sea mayoritario, pero hay un porcentaje de alumnos que están en clase sin papel, sin nada, simplemente están así escuchando como si estuvieran viendo la televisión. Y esta es una actitud que yo no estaba acostumbrado a ver como alumno. Es decir, el alumno que pasaba de las clases no iba directamente. Y el que iba, pues iba a apuntar, ¿no? Entonces, puede ser esta una influencia, ¿no? Y bueno, además a los alumnos también puede influir a los profesores. Entonces, ¿cómo influye que sepan, bueno, que puede haber una mayor apatía? Sí, pues sin duda, sin duda. Mm, de hecho, hay profesores que remiten a los apuntes, a los servidores de Internet donde están sus apuntes, sus propios apuntes. Hay profesores que incluso han subido ellos mismos sus propios apuntes para, en fin, que pues ya que los van a tener, pues que tengan por lo menos una versión buena de los apuntes. Y luego también hay otros profesores que que tienden a lo mejor a reprimir determinados comentarios o a decir determinadas cosas un poquito así por temor a que luego eso esté por ahí presente, ¿no? En cierto sentido hace las clases un poco más aburridas. Sí. Yo mismo a veces cuando hago determinadas bromas o digo determinadas cosas siempre pienso, madre mía, esto lo van a subir a internet. Y, pero bueno, en fin, cada uno lo plantea como lo plantea, ¿no? En cierto sentido hay un mayor control sobre las clases, lo cual es positivo porque también pues, se pueden ver si un profesor da unas clases muy malas, pues esos apuntes lo reflejan, ¿no? Pero por otro lado también hay una parte negativa de ese control, que es que puede llevar a una cierta represión. Pero a nivel global, ¿cómo lo valorarías? ¿Como positivo o como negativo? A nivel global, Genérico, teniendo en cuenta todos los factores positivos y negativos. A nivel global yo lo valoro negativamente, porque me parece que lo más grave es esta situación de este modo de asistencia desinteresada a la clase o apática, como has dicho tú, es lo que me parece peor. O sea, el apunte, la lógica de tomar apuntes es traducir lo que está diciendo el profesor a un lenguaje tuyo, que tú entiendas. Entonces tú te explicas a ti mismo qué es lo que estás oyendo. Y luego estudias tus propias explicaciones. Si cambias tus propias explicaciones por unas explicaciones ajenas, pues entonces la lógica de tomar apuntes se pierde. Es como si leyeras un libro. Si esos apuntes son buenos, pues bien, y si esos apuntes son malos, pues muy mal, ¿no? Pero en cierto sentido hacen al estudiante un receptor más pasivo de conocimientos. Y bueno, visto que es inevitable que lo usen los estudiantes, la Complutense no podría plantearse crear algo oficial en el que, bueno, haya una mayor colaboración entre alumnos y profesores. Pues claro que podría. Claro que podría.
Lo que pasa es que sería incidir más en esta lógica burocratizadora del trabajo del estudiante, ¿no? Que a mí me parece negativa. El estudiante tiene que ser capaz de explicarse a sí mismo durante la clase lo que está oyendo, para que luego cuando estudia discuta consigo mismo y entonces sea capaz de decir: esto no lo entiendo, esto no sé qué es lo que está explicando aquí el profesor, pues voy a buscar bibliografía o voy a mandarle voy a ir a tutorías a plantear dudas. Con unos apuntes ajenos tú no puedes ir a tutorías a plantear dudas. Entonces, en ese sentido, la Complutense desde luego podría hacerlo. Hay algunas universidades que lo están haciendo, pero sería incidir en un aspecto que a mí me parece que destruye un poco la lógica del aprendizaje tradicional de la universidad. En cierto sentido sería como convertir a la Complutense en una especie de UNED, ¿no? En una universidad a distancia donde cada uno puede estudiar desde su casa y no sé qué. Es muy importante la clase, es muy importante que el profesor diga una cosa y un alumno levanta la mano, pregunta una cosa y entonces hay un mini debate o hay una sobreexplicación de la duda planteada por el alumno. Esa sobreexplicación llega a toda la clase y se supone que ayuda a la comprensión del asunto por parte de todos los alumnos. Pero poder hacerse, desde luego se podría hacer. Es una decisión política, quiero decir, que avanzar por ese camino es una decisión política que implica un determinado modelo de universidad. Y bueno, en las páginas no solamente se comparten apuntes, también hay comentarios de los alumnos hacia los profesores. No sé si usted tiene constancia de que se lean, los profesores se metan para buscar lo que dicen de ellos, pero eso puede luego a la hora de dar clase coartar un poco al profesor o... Por supuesto que nos metemos y leemos esas cosas, pero por favor, y las comentamos, por supuesto. Eso me parece seguramente el aspecto más positivo de todas estas bueno, desarrollos tecnológicos, digamos, ¿no? Hay un cierto mecanismo de control por parte de los estudiantes, un control de abajo arriba, es decir, un profesor que recibe demasiadas críticas negativas, desde luego que se pone las pilas e intenta contrarrestar esas críticas. Si se entera, claro, si se preocupa de mirarlo. Si tú miras ahí y ves que te están criticando mucho porque, yo qué sé, pues porque utilizas bibliografía en inglés, pues, por decir algo decente, pues ya te buscas, en fin, lo normal es que intentes buscar otra bibliografía o que intentes subsanar ese error, ¿no? Si lo que encuentras son insultos, bueno, pues entonces ya hay poco que arreglar. Pero en la medida en que a veces se plantean en estos foros críticas fundamentadas y constructivas sobre el trabajo de los profesores, bueno, yo creo que son utilísimas. Para mí, desde luego, son útiles. ¿Y no habría una forma de hacerla, de que pudieran entrar los profesores a formar parte, pero sin que haya o sea, se comparte información, pero sin que se convierta en una universidad a distancia, sino que lo puedan incorporar de alguna manera? Sí, claro que sí. De hecho, se hace yo mismo en mis asignaturas una parte del temario, que son lecturas, artículos y capítulos de libros y tal, la suministro a través del campus virtual, directamente a los alumnos. Entonces, digamos que una parte de la materia del examen se puede estudiar desde casa. Pero yo mantengo, para mí la clase es muy importante. Entonces, entregar los apuntes al principio de curso, mis apuntes al principio de curso, para mí supone matar mis clases y creo que es muy importante que las clases funcionen. Hay otras páginas, sí. Hay otras páginas como, no sé si conoces, El Rato Tonto, por ejemplo, se llama, que lo que hacen es directamente comentarios, no solamente publicar apuntes. Eso a la hora de la matriculación, hay muchos alumnos que se basan en eso. Eso sí que, esas páginas sí que tienen una influencia positiva, según su punto de vista. Pueden tener una influencia positiva en la medida que los comentarios que se hacen sobre los profesores sean más o menos objetivos. Es decir, pues este profesor manda muchos trabajos de clase.
pues si yo resulta que estoy trabajando, soy un alumno que está trabajando y tengo muy poco tiempo pues me puedo elegir a otro profesor que mande menos trabajo. O este profesor yo qué sé, te obliga a dar una determinada visión religiosa de la asignatura. Pues si la comparto me apunto con él y si no la comparto lo evito. En ese sentido es positivo. Es positivo también que los profesores leamos, pues que nuestros alumnos digan, pues por ejemplo, que el libro que manda es incomprensible, porque a nosotros a lo mejor nos parece muy comprensible y muy importante, y si la mayoría de tus alumnos te dicen que no lo entienden, pues igual tienes que cambiar esa lectura, ¿no? Pues no está funcionando, es evidente, ¿no? En la medida en que sean críticas objetivas y subsanables, me parece positivo. No me parece positivo en la medida en que sean insultos, que también... Y también yo creo que debería aclararse en esas páginas, pienso que el estudiante lo sabe, pero a mí como profesor me gustaría que quedase claro, por ejemplo en el rato tonto, que esa división entre profesores buenos, malos y mediocres está en muchos casos basada en el esfuerzo que el profesor exige. Es decir, profesores malos O en las notas. muchas veces son los que exigen mucho o puntúan muy bajo, y profesores buenos son los que no exigen nada o puntúan muy alto. Es decir, no representa el nivel que pueda Claro, ofrecer. exactamente. Me parece muy bien que los alumnos valoren así a los profesores. Yo también he sido alumno y también los he valorado así, por supuesto. Pero, pero hay un determinado alumno que quiere aprender y que está dispuesto a echarle horas y esfuerzo a las asignaturas, y me preocupa un poco que busque los buenos profesores solo en los que menos exigen, ¿no? Entonces, si uno sabe utilizar la herramienta, me parece muy positiva. Si no la sabes usar, pues menos. Ya para terminar, De todas maneras, perdona, Sí. quiero que no se me pase criticar, por supuesto, que páginas como esta están llenas al 70% de insultos. Sí, ¿no? eso es evidente. Eso no vale para nada. Nada más que como una especie de venganza a posteriori Se han suspendido. del alumno cabreado porque el profesor determinado le ha suspendido y tal. Por supuesto que yo también he sido alumno y me he cabreado con los profesores que me han suspendido, y no tenía este recurso tan de venganza tan fácil y tan anónimo, ¿no? Y a lo mejor lo que teníamos que hacer era escribir una carta, firmarla a toda la clase y llevarla al vicedecano, o digamos tomar una acción más política para protestar contra un profesor. En el fondo estos insultos no valen para nada. Es decir, que al profesor no le afectan nada, y no hay nada más que los compañeros que leen los comentarios y te dicen, anda, ¿cómo te han puesto? Tal. Pero no, es mucho menos eficaz que la carta al vicedecano. Sí, pero ahí entra también la responsabilidad del alumno de saber qué valorar. Pero en cierta medida este recurso puede inhibir la protesta organizada. Es decir, estos alumnos que llenan el rato tonto de comentarios salvajes, luego resulta que no participan en la evaluación de la asignatura, en la evaluación online de la asignatura, en el programa Docentia, por ejemplo. Y esos programas son públicos, llegan a la universidad y el profesor que recibe críticas negativas durante un determinado, o sea, repetidas en un programa de estos, tiene que explicarlo, tiene que dar alguna justificación de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es una protesta que es muy cómoda, pero muy inútil para la mejora de la vida universitaria. Y para terminar ya, ¿cuál ves la tendencia que van a seguir? ¿Se van a seguir creciendo o...? Pues sí, sí. Van a seguir creciendo. Vamos, mi opinión es que van a seguir creciendo. Mi opinión es que va a haber cada vez una mayor presión hacia las universidades presenciales para que entreguemos recursos, apuntes y cosas de esas a los apuntes, es decir, para que nos asemejemos cada vez más al modelo UNED, y que iremos capeando como podamos. O sea, que en cierta manera afecta un poco a cómo se comporta la docencia. Claro que afecta. La apertura del campus virtual, que es un recurso, cuando yo era estudiante no existía. La apertura del campus virtual no es más que una estructura de intercambio de información entre el alumno y el profesor, que sirve para eso, para dejar materiales, para abrir foros de discusión. En los programas de evaluación, la no utilización del campus virtual es visto como un defecto por parte de los profesores.
Entonces, claro que hay una presión hacia cada vez adaptarse más a las necesidades del estudiante, presión que no es mala, en absoluto. En la medida en que no, digamos, mi línea de defensa es la clase, en la medida en que el aula no pierda sentido. A mí es lo que me parece, yo me hice profesor por eso, porque me gustaba lo que pasaba en las clases. Y si resulta que las clases se van a convertir en lugares de reunión donde 8 personas de 100 matriculados se plantean preguntas personales sobre su lectura que han hecho de los apuntes, es decir, una tutoría de la UNED, pues no es lo mismo, no es la misma lógica de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde luego hay una tendencia hacia eso, pero bueno, pues intentaremos aprovechar sus aspectos más positivos y resistir los más negativos. En mi caso concreto, yo, digamos, tengo una parte del tiempo de clase que es docencia normal y corriente, apuntes y tal, y tengo otra parte que llamo prácticas, que es comentario de los textos que yo voy subiendo al campus virtual. Y observo que el alumno tiene una postura mucho más pasiva en las prácticas que cuando está tomando apuntes. Es decir, cuando no dispone de ese material, el alumno está más despierto, se hace más preguntas, hay más interactividad. Cuando el alumno piensa, bueno, esto que está pasando no es importante porque estamos hablando de un texto que está aquí en el campus virtual y que ya me lo voy a estudiar cuando llegue el examen, pues entonces las prácticas funcionan peor porque el alumno es mucho más pasivo. Entonces, si yo les doy los apuntes, pienso que estaré incidiendo más en esa lógica pasiva. Por eso no lo hago. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que te